Bueno, el tema que vamos a exponer es sobre la bóveda craneal. La bóveda craneal es el espacio en el cráneo dentro del neurocráneo y es ocupada por el cerebro. La bóveda craneal está compuesta por 8 huesos, 2 temporales, 2 parietales, un frontal, un occipital, un etmoides y un esfenoides, que se originan directamente por formación del hueso intermembranoso. Asimismo, al nacer, estos huesos están separados por espacios denominados fontanelas. Por otro lado, el desarrollo y crecimiento de estos huesos es mediante aposición y reabsorción. Aposición quiere decir que es colocación del material óseo y reabsorción, retiro del material óseo. Ambos dan forma a las estructuras para que puedan unirse mediante suturas que posteriormente serán fusionadas. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el crecimiento de la bóveda craneal. En primer lugar, el cráneo se agranda por la presión que ejercen los huesos comprometidos en el crecimiento. Asimismo, el crecimiento del cráneo dependerá del crecimiento del órgano del cerebro. Por otro lado, el crecimiento del cráneo no es totalmente aposicional, sino que se debe más que nada al desarrollo sutural. Ahora vamos a proceder a describir cada crecimiento de la bóveda craneal, teniendo en cuenta que tenemos como crecimientos de anchura, altura y longitud. En primer lugar, vamos a hablar sobre el crecimiento de anchura. El crecimiento de anchura de la bóveda craneal aumenta por la posición de su superficie externa, con reabsorción acompañada de la superficie interna. Además, se observa crecimiento con desplazamiento primario de la sutura sagital, mediada entre los huesos parietales, y la sutura metópica entre los huesos frontales. Por otro lado, con respecto al crecimiento de altura, se debe por las suturas frontoesfenoidal, sutura parietoesfenoidal, sutura parietotemporal y la sutura parietoccipital. Todas aquellas suturas mencionadas crecen mediante aposición y reabsorción de hueso, con un desplazamiento primario que se refiere a un movimiento consecutivo del mismo hueso. Con respecto al crecimiento en longitud, involucra los huesos parietal y frontal, donde podemos tomar como ejemplo al momento de inflar un globo, en el cual observamos que las superficies crecen a la par, y así podemos evidenciar el parecido que tiene con el crecimiento en longitud de la bóveda craneal. Por ello, se puede observar el crecimiento mutuo de la sutura coronaria, compensando el aumento de la longitud de la base del cráneo. Esto evidencia un desplazamiento secundario, ya que se identifica un empuje de un hueso a otro hueso. Ahora vamos a tocar el tema de la importancia del desarrollo de la bóveda craneal. Entonces, ¿por qué es importante el correcto desarrollo de la bóveda craneal? Esto es importante, ya que si esto no ocurre podría suceder una alteración de desarrollo de la bóveda craneal, y por ende, para que suceda un buen desellado de las suturas y no ocurra una de estas alteraciones, esto debe suceder entre un rango de 7 a 19 meses. Bueno, entre la variedad de alteraciones que pudimos encontrar, escogimos la más común, que es la craneosinostosis, la cual es descrita por Delachaux y otros en 1986 como el cierre prematuro de una o múltiples suturas que impide el crecimiento normal del cráneo. Ahora, estos también los clasificaron. Primero tendremos a la escofocefalia, que en sí es originado por el cierre de la sutura sagital, como vemos, y a consecuencia de esto vamos a ver que el cráneo va a ser más alargado. También otra característica es que es la forma más común, correspondiendo al 60% de la sinostosis. Esto nos da a entender que de toda la clasificación de la craneosinostosis, esta va a ser la más recurrente entre todas.
Ahora viendo en características clínicas, vamos a ver que sí, efectivamente, vamos a ver un cráneo más alargado, como vemos en este paciente. Ahora, siguiendo con la clasificación de craneosinostosis, vamos a encontrar a la plagiocefalia, que puede ser anterior o posterior. Y este se caracteriza por el cierre unilateral de la sutura coronal o sutura lamboidea. Y como vemos en las imágenes, la sutura coronal viene a ser lo que está rebordeado por la plastilina azul que vemos en la imagen. Y como vemos, puede ser unilateral, y esto le da la característica de que el cráneo en una parte tenga una forma de punta y en el otro sea un poco más achatado. Y sí, efectivamente, como vemos en las imágenes, podemos evidenciar estas características en este paciente. Ahora continuaremos con la trigonocefalia. En la trigonocefalia se verá porque en sí es ocasionada por el compromiso de la sutura metópica. Y esta sutura metópica viene a ser la que se ubica entre los dos huesos frontales, como vemos en la imagen de la derecha, en plastilina azul. Eso viene a ser la sutura metópica, la cual divide el hueso frontal en dos. Ahora, el cierre temprano de esta sutura lo que causará en el paciente es que su cráneo tendría una forma en punta hacia el lado anterior. Veremos que en este paciente que efectivamente posee esta característica y por ende se diagnostica con trigonocefalia. Finalmente tendremos a la braquicefalia, que en sí esto es originada por el cierre bilateral de las suturas coronales, como podemos ver en la imagen de la derecha, que en sí viene a ser la plastilina azul. Y esta sutura coronal va a estar entre el hueso frontal y el hueso parietal. El cierre temprano de estas suturas lo que ocasionará es un mayor ancho en cuanto al cráneo. Y como vemos acá en las características clínicas, vamos a ver que el cierre temprano de esta sutura ocasionará en el paciente un mayor ancho en la forma del cráneo. Sobre la conclusión, de acuerdo con toda la información dada, podemos concluir que la bóveda craneal está compuesta por los siguientes huesos: un frontal, dos parietales, un occipital, dos temporales y el esfenoides. Además, el crecimiento de la bóveda craneana está ligado a la expansión del cerebro. A medida que crece, los huesos del cráneo son automáticamente apartados, siendo desplazados hacia afuera. Y el desarrollo y crecimiento del cráneo se debe mediante posición, que es la colocación del material óseo, y reabsorción, que es el retiro del material óseo. La determinante principal del crecimiento de la bóveda es la fuerza expansiva del encéfalo y crecimiento. Si el crecimiento craneal es adecuado, el desarrollo neurológico es adecuado. También podemos decir que si no hubiera una correcta formación, podría suceder una alteración de la bóveda craneal, dando como ejemplo a la craneosinostrosis, que provoca distorsiones de la forma del cráneo. Finalmente, presentaremos la bibliografía. Y eso te sería todo. Gracias.